Hola, hola, hola. La palabra de Dios dice en Efesios: y habiendo llegado el día malo, estad firmes. Y es que muchas veces cuando llega la oscuridad pensamos que es el final, pero es el comienzo. Bienvenidos, esto es Por Algo Pasó. ¿Cómo estás, mi estimado Tato? Muy bien, Luis, feliz. Yo les dije en el episodio pasado que venía un episodio macizo de nuevo, pues, y que seguimos aquí en Proyecto Victoria. Mi nombre es Eduardo Ramos, me conocen también como Tato. Así que feliz de estar compartiendo nuevamente con ustedes y contigo, Luis. Sin duda, y bueno, es una bendición estar aquí, como tú lo dijiste, en Proyecto Victoria. Y tenemos pues con nosotros de invitado a nuestro estimado hermano Denis, ¿verdad? Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Denis López. Bienvenidos al Proyecto Victoria. Gracias por tomarnos en cuenta, ¿verdad? De una sociedad que pues con nosotros creen que somos la escoria, pero somos esa escoria que Dios escogió. Porque dice la palabra que de lo más vil y menos despreciado sacó Dios para avergonzar a los sabios. Y qué más que usar las redes sociales para que vean lo que Dios hace en nuestras vidas. Totalmente, totalmente. Yo creo que venimos, Tato, a refrescar realmente. Pero yo creo que Proyecto Victoria está más presente de lo que ustedes creen fuera de estas paredes. Lo que sucede es que venimos a eso, a recordar, a decirle a nuestros amigos: hey, hay hermanos que están ahí en este proceso, en esta batalla, porque al final, como yo siempre digo, no hay diferencias, todos somos pecadores, Tato. La diferencia es que pecamos de formas diferentes, pero estamos en este proceso. El apóstol Pablo lo dijo: no pretendo haberlo alcanzado. Pero bien, mi estimado Denis, cuéntenos, ¿quién es Denis para que lo conozcan un poco más a fondo? Bueno, pues Denis era una persona pues que trabajó en el hospital escuela, ayudante de enfermería. Se apartó del camino. El yo, eso lo marcó. Pensó que él podía solo, pero realmente no pudo. Denis entró en el 2020, en el año 2022, un 28 de noviembre, al Proyecto Victoria. Destruido, derrotado, con un accidente. Llegué con una quemadura de 2º grado en mi pantorrilla, pues me cayó la moto. Más sin embargo, el Señor me extendió su mano, a pesar de que yo me había soltado de Él. Y después que no quería nada con Él, pero Él sí quería todo conmigo. Y yo le volví a creer. De donde me sacó, por eso dije al principio, de lo más vil y menos despreciado, me sacó el Señor. Y antes de llegar al Proyecto Victoria, ¿cómo era la vida cotidiana? Monotonía diaria. Me levantaba en la mañana, me bañaba, al hospital, salía del hospital, a lo mismo, a engañarme solo, a pensar y creer que yo podía solo, que no necesitaba del Señor, porque ya en mi vida pasada había quedado atrás y era una vida nueva. El trabajar pues en el hospital me enseñó que no solo las personas ocupan de un doctor físico, sino que también ocupan un doctor espiritual. Pero yo no quería nada con ese doctor espiritual. Me cargué tanto que tuve una recaída, y la recaída fue peor, porque el postrer estrado fue peor que el anterior. Más sin embargo, el Señor pues me daba siempre la oportunidad de regresar, pero yo no quería nada. El yo. Y el yo me llevó pues a cometer algunas cosas que no me enorgullecen, como se dice, no me enorgullecen, ¿verdad? Pero el Señor extendió su mano y siempre estaba ahí, siempre me sacaba, pero yo no quería entender. Y como no quería entender, quise hacer las cosas a mi manera y me fue peor. Me fue mucho peor. ¿Y cómo se siente Denis hoy de estar frente a micrófono y frente a un público que, aunque no lo vemos, sabemos que está ahí? Me siento escogido. Desde el momento que el Señor extendió su mano y me dio esta oportunidad, yo lo siento como un privilegio, ¿verdad? Es un privilegio que Dios le regala a sus hijos,
por la obediencia que tiene usted. Porque nosotros éramos hijos de la desobediencia. Pero cuando ya el Señor entra en su vida y usted deja que Él lo empiece a moldear, entiende realmente lo que es vivir en Cristo. Porque cuando yo anduve en la calle, yo siempre escuchaba cuando me decían entender, porque no querés entender que en la calle no hay nada bueno. Siempre escuchaba entender. Pues un día pasó algo en mi vida estando en el Proyecto Victoria y encontré un salmo, escudriñando la palabra. Siempre me había gustado leer y encontré una palabra que decía en Salmo 32:8 y decía: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti, dice el Señor, sobre ti fijaré mis ojos. Y ahí es a donde yo entendí y comprendí que separado de Dios yo no soy nada, no era nada. Y que si el Señor me había traído a este lugar de cambio, tanto como para mi vida, como para poder ayudar, tanto con mi testimonio o con lo que el Señor me había enseñado, para ver a futuros jóvenes salir de aquí preparados. Interesante lo que dice Denis, porque estábamos extra micrófono, escuchando el testimonio anterior y comentábamos con nuestros amigos Eric, Kevin, que están aquí tras de cámara, que todos de alguna manera u otra, familiarmente, por amistad, estamos vinculados a personas que tienen este tipo de situaciones, de problemáticas, podríamos llamarle, desafíos, obviamente de adicciones a diferentes sustancias. Hoy por hoy, pues sin duda esto se ha descontrolado, llamémosle así, en la sociedad. Así es. Es algo que tenemos que aceptarlo, pero quiero hacer una salvedad, porque en el libro de Corintios, en la palabra del apóstol Pablo dice: el que cree estar firme, vea que no caiga. ¿Por qué menciono esto? Porque yo recuerdo hace algún tiempo, lo comenté en un podcast que nosotros tuvimos, tengo un amigo que me decía: yo empecé a caer en el alcoholismo, pero me di cuenta, pero fue en el tiempo que estaba en la iglesia. Y entonces él me comentó que su experiencia es que él dijo: tomar un cerveza no es malo, en otros continentes lo hacen, y empezó a ir al súper a agarrar un Six Pack. Y en la noche él se tomaba, él solo, no ocupaba a nadie más. Hasta que llegó un punto donde aquello no sé de qué manera se descontroló, y un día que él amanece, un domingo, y ve a su niño de 5 años jugando con las botellas, él reacciona y dice: ¿qué estoy haciendo? Pero ella tenía mucho tiempo de que esa era su forma de disfrutar el sábado él solo. Correcto. Y seguidamente ir el domingo. Eso pasa hoy día. Entonces, digo, Denis, de acuerdo a su experiencia, tanto personal como estando aquí y conociendo tantos casos, yo sé que esa es una línea bien fina. Así es. ¿Cuál cree usted que debe ser ese llamado a la atención? Sé que hay muchos, que alguien que está allá, como digo, nuevamente repito, Corintios lo dijo el apóstol Pablo: el que crea que estar firme, vea que no caiga. O sea, no podemos nosotros decir: estoy exento de estas cosas. Pero ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Sabe cuál es el problema de nosotros los adictos? De que nosotros nos creemos nuestras propias mentiras. Y esa es una de ellas. Una no me va a hacer nada. Esa es la peor mentira, ¿verdad? Porque con una se empieza con la otra. Y así eso es progresivo. Nosotros pues no podemos volver a decir solo una. Y esa es la mentira que nosotros nos creemos. Por eso cuando dice que piense que esté firme, tenga cuidado de no caer. De no creernos nuestras propias mentiras, que porque ya estamos bien y no consumimos, no podemos volver a caer. Porque nosotros aquí en el Proyecto Victoria nos enseñan no solo que venimos por el problema de la droga o el alcohol. Son problemas que hemos acarreado anteriormente, tanto mentalmente o como físicamente. Ya puede ser con un familiar, ¿verdad? Con su hermano, con alguien que haya pasado en la calle. Y hay situaciones que pasan aquí dentro del programa que lo pueden hacer volver a ese momento, porque usted sigue cargando todavía eso de atrás. Entonces, si usted no le deja esas cargas al Señor y no avanza, usted se queda estancado.
Y es cuando nosotros decimos, estamos bien, ya nos podemos ir. Mentira. ¿Y cuál es ese camino, ese proceso que podríamos decir, ok, yo detecto? Cuando estoy tratando de utilizar, porque estamos hablando con Denis, pero sé que vamos a hablar mucho del proyecto como tal, hemos escuchado otros testimonios, pero también quiero que muchos se identifiquen, no únicamente con lo que pasa en el proyecto Victoria, porque quiero aclarar hoy uno de los flagelos más grandes en la sociedad y que también puede considerarse una adicción es la pornografía. Es y correcto. muchos tienen ese mismo patrón. Ah, yo vi algo una vez, no pasa nada. ¿Ok? Entonces el patrón es el mismo. Entonces, enfocándonos en eso, porque lo que quiero es saber qué alternativas podemos dar desde la experiencia, desde lo que Dios ha hecho en nosotros, porque regreso al principio. Yo sé que hoy no estamos aquí, como usted lo decía, Denis, con la escoria, no, estamos con el milagro de Dios, porque es Dios quien tiene la capacidad de hacer de las cosas que no son como si fuesen. ¿Me Así es. explico? Entonces, en ese sentido, yo sé que ustedes tienen mucho que dar, mucho que decir. ¿Cuál es el patrón que alguien que diga, no, yo necesito salir de esta condición, esto ya está convirtiéndose en una adicción en mi vida? ¿Cuál es ese ABC? Bueno, sería cuando nosotros reconocemos, es cuando tocamos fondo. Una persona que haya consumido, pero que no haya tocado fondo, realmente no sabe que separado del Señor no podemos hacer nada. Entonces, cuando los que ya hemos tocado fondo y sabemos que ya no tenemos el apoyo de nuestra madre, de nuestro padre, de nuestro hermano, e incluso nos cierran la casa, no han pasado por una etapa de que si yo hago esto siempre voy a tener una recompensa, siempre me van a abrir la puerta. Entonces por eso nos engañamos nosotros. Al reconocer y al entender de que tocamos fondo y la única salida solo es Cristo Jesús, nos aferramos a la cruz. Cuando nosotros nos aferramos a la cruz y dejamos el pasado y dejamos que Dios obre en nuestras vidas, es cuando viene realmente la recuperación de nosotros. Pero eso viene de adentro hacia afuera. Muchas veces lo que usted acaba de decir, de lo que miramos, dice que las ventanas del alma son nuestros ojos. Por ende, hoy en día, los que nos está consumiendo a la mayor parte de los jóvenes es la tecnología. Yo tengo mis hijos y, bueno, incluso el mayor le tengo reservado los horarios para el teléfono. Y mi hija, la menor, de igual manera también. Ella solo 2 horas, nada más ve. Y ellos entienden y comprenden. Y como le digo, pues, nosotros llegamos a ese tope que no queremos que nuestros hijos pasen por lo mismo. Entonces, como nosotros no queremos que ellos pasen por lo mismo, entonces luchamos día con día, porque esto es de todos los días luchar, ¿verdad? El día de ayer ya pasó, eso ya pasó. El día de hoy es un día nuevo. Entonces, cuando usted empieza a levantarse y a luchar por usted, para usted, con usted y a la par Dios. Porque si usted se separa del Señor, incluso estando en este lugar, ¿verdad? Y si se aparta de Él, usted se va a ir enfriando. ¿Y cuál debe ser, cree usted, Denis, la posición de nosotros que acompañamos o que tenemos cerca a personas que están en esta situación? Menciono esto porque hace un tiempo entrevistaba a Melvin, un amigo que pues él tiene un proyecto de niños de la calle, y yo le hice la pregunta a él y le dije, ¿qué es lo mejor cuando uno va a la calle? ¿Dar dulces, dar dinero, dar comida? O no dar nada. Y la respuesta de él me impresionó cuando él me dijo, no es nada. ¿Pero por qué? Porque hay toda una mafia alrededor, me dice, y la comida se vuelve como el dinero, porque cuando el efecto de la sustancia recae, entonces la comida es un intercambio. Correcto. Y él me empezó a decir escenarios. Entonces yo digo, a veces nosotros somos demasiado ignorantes de este tipo de cosas,
y creemos a veces estar haciendo bien. De hecho, salvando un poco a Melvin, después Melvin me dijo, no, cuando tú quieras ir a regalar comida, ve y comparte ahí con ellos, que tú mires que la estás comiendo. O si vas a regalar una hamburguesa, dale la mitad. Vas a ver que muchas veces la reacción no va a ser la misma cuando no llega completa, porque ya no Sí. tiene el mismo valor. Exacto. Entonces, bajo esa idea, digamos, a veces para nosotros es desconocido, actuamos y a veces no sabemos cómo actuar en situaciones de enfrentar a un familiar en una situación de estas o a alguien que conocemos. ¿Cuál debería ser nuestra reacción? Bueno, más que todo entender que hay un problema, ¿verdad? Usted tiene que entender en la situación en la que está, ya sea su familiar o ya sea alguna persona que usted conoció en la calle. Como le dijo su amigo, el compartirle algo es como que usted esté colaborándole a que siga en lo mismo. Si usted le da dinero, pues sabe que no va a comprar comida, ¿verdad? Pero si usted le lleva comida y usted reparte, convive con esta persona y entiende la problemática también, y usted deja que él empiece a deshogarse o a hablar con usted, escúchelo. Usted se puede cansar de decirle todo lo que usted quiera, pero más que todo aprende a escucharlo. Cuando usted aprende a escucharlo, usted va a entender la problemática que hemos tenido nosotros, ¿verdad? Entonces eso es lo que hacemos también aquí en el Proyecto Victoria. Ahora que soy un rehabilitador, después de haberme rehabilitado aquí en el programa, yo entiendo mucho de los jóvenes. Yo pasé por esa edad y nunca aprendieron a escucharme. Nunca aprendieron a escuchar en silencio que yo pedía auxilio. Y esa es una de las mejores maneras, aprender a escucharlos y entenderlos para poder ayudar. Porque si usted no aprende a escucharlos, no sabemos cómo los vamos a ayudar. Porque cada caso son diferentes, ¿verdad? Aquí, pues, solo aquí en San Pedro habemos 23, en Tegucigalpa hay como 60 y algo. Entonces, son diferentes caracteres, diferentes formas de pensar, diferentes problemas. Pero como decimos aquí, la misma mona, nada más que en diferentes ramas, ¿verdad? Pero tenemos la misma problemática. Entonces, al escucharlos, usted va a tener aquella respuesta de Dios para cómo poder ayudarlos, para que salgan adelante, para ver el qué te llevaba nuevamente al consumo. Y de eso se trata el programa, el Proyecto Victoria. Primero escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Y cuando nosotros aprendemos a escuchar la voz de Dios, aprendemos a escuchar a los muchachos también. Denis, entendiendo un poco de todo lo que está diciendo, capto que hubo una recaída, ¿no? Sí. Pero también acabo de escuchar que ahora usted es rehabilitador aquí adentro. Correcto. ¿Cómo es esta parte en su vida de un punto en el que fue ayudado y que cuando uno ya culmina el proceso puede salir de aquí, pero en su caso hubo una recaída, decide volver, me imagino yo, si es así? ¿Cómo toma esa decisión de ahora volver y querer ayudar a los que están aquí? Mire, yo mi proceso lo empecé en Tegucigalpa. Yo a mis 8 meses, yo tengo una moto. Pero anteriormente habíamos venido aquí al programa. Aquí a San Pedro. Venimos a unos bautizos. Pues en esos bautizos yo le dije a la LIC, Rosita, que es la directora regional, de que a mí me gustaría venir a servir a San Pedro, ¿verdad? Me dice, te vamos a tomar en cuenta, me dice así. Pues yo un día fui a arreglar mi moto. Está aquí el taller, así al pasar la calle, pues estaban consumiendo 3 varones de X, ¿verdad? Yo no sabía que uno se convierte en consumidor pasivo. Consumidor pasivo es que ellos están fumando, pero usted no está consumiendo, pero está sintiendo el olor, Okay. ¿verdad? Entonces, como le digo, yo no entendí el propósito del Señor, lo que hizo y lo que pasé, para poder seguir creyendo que lo que hace el Señor es perfecto. Yo durante estaba aquí en el programa, en el Proyecto Victoria, nunca recaí.
pero estando afuera en el hospital cuando estaba trabajando, antes de entrar al programa, sí, ¿verdad? Ya una vez que entré al programa, ya ese lapso de tiempo, a mí me hicieron una prueba antidoping y a mí me salió positiva, pero no había consumido. Entonces se unió todo el grupo y empezaron a hablar conmigo, me volvieron a hacer otra prueba, me volvió a salir positivo nuevamente. Pues al siguiente día, pero ese mismo día me dieron una opción, me regresaban un nivel más atrás, como nivel 4, me expulsaban o me mandaban para acá, para San Pedro. Entonces yo entendí el plan de Dios que tenía para mi vida, pero no me imaginé que iba a ser de esa manera. Cuando yo vine aquí al Proyecto Victoria, porque esa fue la decisión que él tomé, porque no iba a perder mi proceso en algo que no había hecho, entonces ahí entendí que el Señor, eso es lo que tenía para mi vida, aquí en el proyecto. Cuando yo llegué aquí a San Pedro, me hicieron la prueba antidoping y estaba negativa, porque de Tegucigalpa para acá me vine ya solo. Me hicieron la prueba y me salió negativa. Como que ayer me salió positivo y hoy me salió negativa, ¿verdad? Entonces, no entendí en ese momento. Pero, como le digo, cuando cuando leí esa palabra en Salmo, entonces comprendí lo que el Señor estaba haciendo en mi vida. Y lo que hizo en mi vida, yo lo podía hacer con otras personas también. Terminé mi proceso aquí y de ahí se me dio el chance de poder quedarme colaborando. Entonces yo dije que sí, que de la manera que me habían ayudado yo iba a retribuir ese año. Yo firmé pues un contrato por un año aquí en San Pedro Sula y proseguí. Vi muchas personas que se fueron, muchas personas que vinieron. Empecé a comprender más la problemática, tanto que yo tuve en un tiempo, como ahora la han tenido los muchachos también. Y han salido muchos jóvenes de éxito. Aquí han venido incluso personas que trabajaron en el mismo rubro, en el seguro social, por ejemplo. Había un muchacho que trabajó en el seguro, se le dio la oportunidad en el trabajo de venir a rehabilitarse. Compartimos, los 6 meses estuvo y él tiene su negocio. Aparte de que trabaja en el seguro, tiene su negocio de venta de comida. Entonces, al ver, después de que fuiste una persona destruida en el mundo y ver salir de aquel lodo, aquella piedra tan hermosa, tan preciosa como somos nosotros los hijos del Señor, y alumbrar en otras personas, usted siente que está haciendo las cosas bien, siente que siempre ha sido útil, pero usted en el mundo cree que pertenece al mundo, pero no es del mundo, es del Señor. Entonces cuando usted tiene el don del servicio, es cuando usted empieza a descubrir los dones y talentos que Dios tiene para usted. Porque si usted recuerda, pues los dones y talentos son irrevocables, pero eso depende de usted si los quiere activar. Y eso es lo que entendí yo aquí, el don del servicio. Fabuloso. Realmente que cuando pensamos en el Proyecto Victoria, obviamente siempre sabemos que hay una gran labor en este lugar, pero para Denis, ¿qué representa hoy ese nombre en su vida? El Proyecto Victoria, una esperanza, un lugar donde hay oportunidades, un lugar que el Señor me mostró tantas cosas maravillosas con tantas personas que han pasado por acá, personas de éxito, personas que te dan las herramientas para que vos puedas salir a luchar allá afuera. Porque aquí en el programa están los talleres, está agricultura, están los animales, está lo que es la panadería, cocina. O sea, es un lugar de oportunidad. Aparte de que usted se viene a rehabilitar, puede estudiar también el Proyecto Victoria. Y te dan las herramientas para salir afuera. El Proyecto Victoria es un lugar de oportunidades. Solo es que usted tenga el deseo del cambio.
y acepte que usted tiene un problema. Y cuando usted acepta que tiene el problema, el proyecto empieza a trabajar en su vida por medio de Jesucristo. Cuando la palabra de Dios habla de la fe, dice que siempre llevaremos en la muerte de Jesús en nuestra carne mortal, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y dice que sobreabundando la gracia de Dios, como ha sobreabundado en todos, Tato, es para que sobreabunde en muchos más. O sea, no es, esto es para todos los creyentes. Sí. Si Dios nos ha dado algo, si Dios nos ha sacado un lugar, no es para nosotros mismos, tiene que ver con alguien más, porque así es el propósito de Dios. O sea, el propósito de Dios es que nadie se pierda. Nadie es nadie. Entonces, en ese sentido, Denis, ¿cuál ha sido una de esas tantas experiencias que le ha marcado, no de manera personal en rehabilitación, sino en cuestión de guiar a otro? Bueno, mire, si usted si hubiera venido más cuando estaba más claro, usted hubiera visto el proyecto como está. El área que tengo yo pues es ocupacional. Yo me encargo de poner a los muchachos a mantener aseado el programa y limpio el programa. Y lo que más me ha marcado de aquí en San Pedro Sula, había un interno pues que él venía del presidio. Ese día fue el primer día de visita. Ver su hija y verlo a él correr a mitad de la calle, verlo llorar, una persona que no creía en el Señor, y ver correr a esa niña y decirle: papá, yo prefiero verte en este lugar que allá donde estabas anteriormente. Este es un lugar de cambios. Cuando ella dijo que era un lugar de cambios, quien lo cambia es Dios. Cuando yo escuché a este varón decir de que él retó a Dios allá cuando estaba preso y le dijo que si él existía, que lo sacara de ese lugar. Cuando él contó parte de ese testimonio, y el Señor le cayó la boca, porque a los 3 días lo sacó de ahí y lo mandó para un lugar de cambio, que es el Proyecto Victoria. Porque si usted le pide al Señor, y habló de la fe, y recuerde que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Totalmente. Me imagino que él nunca lo había visto. Y ese día que retó al Señor, ese día el Señor le demostró su poder y su amor al traerlo a este lugar de cambio. Denis, conociendo un poco las historias de lo que hemos tenido ahí sentados en esa silla, me hizo recordar de Naamán, una persona de que se le ordenó sumergirse 7 veces para poder ser limpio. Sí. Y me vino a recuerdo porque usted hablaba de su recaída y probablemente hay muchos aquí en este lugar que recaen al salir y probablemente no quieren volver o piensan que solamente es una oportunidad la que tienen aquí. Y hay muchas personas allá afuera también que nos ven que probablemente han pasado un proceso similar, han recaído y ya no quieren intentar de nuevo. Probablemente porque piensan de que solo era una vez la oportunidad, pero Naamán a él se le ordena sumergirse 7 veces y yo me imagino que en la primera y no vio nada, en la segunda no vio nada, en la tercera no vio nada, cuarta no vio nada y eran 7 veces. Yo me imagino ya en la última o en la sexta, dije, pero yo no miro ningún cambio y en mi piel porque era leproso, ¿verdad? Pero en la séptima sí lo vio. Y hay muchas personas tal vez que están afuera, que ya van por la séptima o la octava y no ven todavía un cambio, están en la segunda, en la primera, o ni siquiera han empezado a vivir un proceso de limpieza. De limpieza. ¿Cómo es para Denis, o qué le diría a Denis a esas personas que están afuera, o cómo es encontrarse con personas aquí mismo adentro que ya no quieren y seguir intentando en ese proceso? Mire, volver atrás no es una opción. Usted no puede volver atrás. Nosotros dudamos. El ser humano duda. Yo el año pasado
yo perdí a mi papá el 8 de marzo. Sí, el 8 de marzo para las elecciones. El proyecto Victoria me brindó la ayuda por 3 meses para no venir acá. Yo en ese lapso de tiempo, yo dudé. Mi papá pues era diabético, aparte que era diabético, él lo llevaba al hospital de hemodiálisis. Yo dudé en ese momento de Dios. Él siempre me proveyó. Él siempre me dijo, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Y yo dudé. Por un momento dudé en Él, de lo que estaba haciendo en mi vida y de lo que seguía haciendo en mi vida también. Yo incluso llegué a querer hacer cosas que yo hacía en el pasado. Pero hubo ese de que en ese momento cuando viene aquella vocecita y te dice, ajá, y es que no te acordás cómo estabas y cómo te tengo. ¿Por qué estás dudando? ¿No sabes que yo soy el dueño del oro y la plata? Y en ese lapso yo regresé a mi casa y yo me senté a la orilla de mi cama y yo me puse a llorar y le pedí perdón al Señor. En ese momento que yo le pedí perdón al Señor, me habló mi sobrino y me dice, tío, ¿dónde está? No, aquí en la casa. Venga aquí a la casa un momento. Me dice, fíjate que lo necesito para que me haga unos trabajos. Entonces ya le hice unos trabajos a él. Como aparte de aquí lo que es mantenimiento, pues tengo oficios aparte, ¿verdad? Que soldadura, electricidad, carpintería, etc. Tenga, me dice. Entonces ya me dio así, va. Yo siempre cuando yo le hago trabajo, yo no le ando viendo cuánto me da o nada. Solo agarré así y me lo metí a la bolsa. Al rato me habla mi hermano y me dice, Alberto, me dice, ¿vas a llevar mañana a mi papi al hospital? Sí, le digo, no te preocupes. No, hombre, mira, anda al banco, te deposité esto. Y yo dije Señor, no vuelvo a dudar de tu bondad. No vuelvo a andar dudando cuando tú dices que nosotros vamos a tener un beneficio, ¿verdad? Y entonces, en ese momento que nos viene la duda, dice que juntamente viene una salida, ¿verdad? Pero nosotros nos como queremos retroceder nuevamente, porque dice que aquel que pone sus manos en el arado, ¿verdad? Y mira hacia atrás, ¿qué dice la palabra? Que no somos dignos. Y yo ya no quería hacer ese. Y a mí el Señor me ha demostrado, no solo esa vez, muchas veces me ha demostrado de que si me tiene en este lugar es con un propósito para no mirar de a dónde sacó a Denis Alberto López. Fabuloso. Denis, hace algún tiempo, recuerdo yo cuando viajaba en transporte, no sé si todavía lo hacen o si fue temporal, pero alguna vez recordaba yo que me encontraba algunos del proyecto Victoria que andaban como que comercializando algunas pequeñas cosas. Fue hace mucho tiempo, hace muchos años. Pero no es el punto, ese es solo un ejemplo. Sí. En la actualidad, ¿qué podemos hacer los que hemos escuchado Proyecto Victoria, pero desconocemos todo lo que nos ha contado en parte este día, de todo lo que se desarrolla aquí, y que sin duda cuando hablamos de este tipo de proyectos, se ocupa recursos, se ocupa dinero? Entonces, ¿cómo podemos identificarnos a los que nos están viendo, los que nos van a escuchar con el Proyecto Victoria? ¿Cuál es la ruta? ¿Hay una forma de proveerse de algún servicio o simplemente hacer un donativo? No sé. Bueno, ya que toca eso, pues, digamos, aquí siempre han venido lo que son estudiantes de la UCRIS, de la universidad. Ellos siempre cuando terminan las actividades de atender a los muchachos, siempre traen donativos. Y créanme que la necesidad es grande aquí en el programa. Se lo dice una persona que muchas veces ha querido tirar la toalla, pero le hace así y mira que no hay nadie para que la recoja y sigue adelante, pues, ¿verdad? Entonces nosotros trabajamos con
como en su momento los donativos que traen algunas personas, tanto que estuvieron aquí en el programa. Pues como le comentaba de uno de los muchachos que trabajó en el seguro, él ha traído donaciones aquí al programa, ha traído ayuda. Referente pues a lo que son igual en los talleres, tuvimos unas capacitaciones, vinieron unos norteamericanos en lo que son los talleres de soldadura, hicieron unas donaciones, que hicimos unas camas y se graduaron 12 muchachos en soldadura, cuales 2 ya salieron, que terminaron su proceso y tienen sus talleres, ¿verdad? Y fue por medio también de una donación con su familia. Entonces es mucha la necesidad aquí en el programa. Déjeme decirle de que tanto Tegucigalpa como San Pedro Sula pues dan esa puerta para que los jóvenes aprendan un oficio, pero sí se necesita bastante apoyo aquí en el programa. ¿Y cuál es, si alguien nos está viendo, cuál es la forma o la ruta de poder contactarse con el Proyecto Victoria, o si hay algún requisito en particular? Me refiero a alguien que dice, hey, yo tengo un hijo, o alguien que nos esté viendo y dice, yo realmente necesito estar en ese lugar. O sea, ¿cuál debe ser el proceso? Bueno, las oficinas se encuentran en Tegucigalpa, ¿verdad? Aquí en San Pedro sí no les sabría decir, pero en Tegucigalpa es en la colonia Las Palmas, ¿verdad? Y ahí está lo que es la Iglesia Brigada de Amor Cristiano, que se encuentra atrás de los ciclos, creo que es que le dicen ahí, enfrente de la Kennedy, se encuentra las oficinas. También pues está la página de Brigada de Amor Cristiano para poderse poner en contacto con el programa. ¿Y cómo ha sido la parte espiritual? Que creo que es algo muy importante, porque creo que hay muchos centros similares al Proyecto Victoria en muchos lados, no solo en Honduras. Pero Denis nos ha contado en todo este proceso que sin Dios no es igual. No. Digamos, el día de hoy pues trajo una palabra el Señor por medio del pastor Roberto Amaya, que los deja, ¿cómo le digo?, muchas veces sin palabras, sin ver aquella limpieza que el Señor hace por medio de su palabra. Entre semana nosotros viene los miércoles también 2 pastores. Viene uno por la mañana, que es el pastor Mauricio, y por la tarde también viene el pastor Tomás. Pero en la mañana el pastor Mauricio da una palabra, hermano, de bendición, una palabra de aliento, pero en la tarde es más diferente, porque el pastor Tomás fue una persona que también estuvo en la calle, aparte que fue también militar. Él viene con el machete desenvainado. Más confrontante. Exacto, es más confrontante. Entonces ahí es cuando la palabra dice que es más cortante que una espada de doble filo. Y ahí empiezan las exhortaciones, ahí empieza su confrontamiento, ahí empieza su cara a cara con el Señor. Y es cuando el Señor está haciendo la obra, porque muchas veces a nosotros no nos gusta que nos digan la verdad, pero tiene que haber esa palabra que nos entre a nosotros, para que nosotros entendamos al Señor y empecemos a caminar en rectitud. Que al salir del programa, que vamos con los factores de protección, pero vamos con lo más importante, que es su palabra. Entonces eso sería como las películas que miramos de reflexión. Hay películas de reflexión que son los viernes y no, hay pareja en Magdalena. En lo que es en el comedor pareja en Magdalena, unos se ponen a llorar porque cala. Sí. Son cosas que calan, son palabras que calan. Porque ya empezamos a cambiar ese corazón de piedra que teníamos por un corazón de carne. Y que el único que lo hace solo es el Señor. Yo tuve la oportunidad de volver a regresar a Tegucigalpa en un nuevo trabajo. Pero yo recordé una palabra que dice que un pacto, aunque sea de hombre, una vez rectificado, no se le añade ni se le invalida.
con el Señor está para toda una vida. En lo terrenal, pues si usted firmó por un año, es un año. Si firmó por un año, no son 3 meses, ¿verdad? Entonces, esa palabra es la que te cala y te hace caminar derecho con el Señor. Entonces, cuando hablo a ustedes de lo espiritual, serían esas palabras que vienen cada día. E incluso vienen personas de, ¿cómo le digo? Vienen personas de Choluteca aquí al programa. Siempre vienen con una palabra, vienen cubanos. Hace poco tuvimos una brigada de, bueno, después de que vinieron los norteamericanos, vinieron, no sé si eran venezolanos, pero eran como 8 o 9 personas y también trajeron palabras. Y lo mismo, ahí se pusieron a llorar varios porque, como le digo, pues la palabra lo confronta a usted. Ya estamos con el tiempo llegando pues a nuestro punto declive de este podcast, pero sabemos que nos ha dejado muchas lecciones y sobre todo ese compromiso de saber de que siempre hay alguien en necesidad y que todos somos parte de esta sociedad en la cual debemos de ser partícipes. Pero 2 mensajes, pero el primero, Denis, viendo esta cámara, si le tuviera que hablar al Denis antes de que llegaran esos días oscuros y dar un consejo, ¿cómo le diría? ¿Cómo le diría? Alberto, recordad que sos una piedra preciosa. Recordad que el Señor te sacó de ese lodo cenagoso para que no volvieras atrás. Que el Señor ha sido fiel contigo y que nunca te ha dejado de la mano y nunca te va a dejar. Seguí siempre adelante, échale ganas. El Señor tiene grandes cosas para tu vida. Solo es que le sigas creyendo y Él va a hacer la obra. Y ya lo has visto, que la sigue haciendo y la está haciendo. Y más que nunca, a donde te tiene, qué mejor lugar. Esas serían las palabras para Alberto. Y Denis Alberto, me imagino que Denis Alberto, hoy con familia, con hijos, como decía, ¿cómo espera verse de aquí a unos años? A nivel personal, familiar. A nivel personal, bueno, tener mis 3 hijos ya graduados. Y ahí van bien, gracias a Dios. Pues estar hasta donde el Señor me tenga aquí en el programa. La necesidad es mucha y mi familia lo entiende y me apoya. En ese aspecto pues tengo el apoyo y yo sé pues que el Señor en una de las palabras, en su palabra dice que nosotros tenemos que dejar a nuestros padres y a nuestras madres y Él nos va a recoger con todo. Y desde el momento pues que yo tomé esta decisión fue con el apoyo de mi familia, de que ellos me quieren ver bien y quieren ver aquel Denis de que siempre ha sido un apoyo y que más que eso pues de estar apoyando a otras personas que estuvieron en la misma problemática que yo estuve. Rescatando vidas directamente. Rescatando vidas. A través, sin duda, siendo ese instrumento de parte de Dios, porque Así todos tenemos un llamado en particular. Sí. Pero, Denis, perdón, tanto tenés algo que decir. No, yo muy realmente impactado de cómo Dios puede trabajar en las vidas de las personas. Muchos allá afuera piensan que Dios no voltea a ver este ambiente, podríamos decirlo. Sí. Y escucharlo a usted, Denis, en el capítulo pasado, escuchar a Leandro, podemos ver de que Dios se manifiesta como Él quiere y cuando Él quiere y con quien quiere. Así es. Y ahí nos damos cuenta, y todos los que nos ven, nos damos cuenta de que Dios está para todos, accesible para todos, y siempre va a usar a alguien para podernos acercar a Él. Y bueno, este lugar ha servido como esa plataforma del cielo aquí, ¿no? Que ayuda a que muchas vidas se restauren. Así es. Totalmente. Y realmente admiramos mucho lo que
usted hace, Denis, lo que hace David, muchos en este lugar, y también pues sobre todo pues el pastor Mario Fumero, ¿verdad? Que en su momento pues creo que fue esa pieza que Dios usó para venir a impactar no solamente la vida de personas, sino creo que nuestra sociedad, porque hoy por hoy pues no hay otro proyecto Victoria, aún con los desafíos y todo. Yo sé que él siempre ha estado enfrente. Yo sé que el pastor Fumero podría estar en otro lugar, ¿verdad? Sí. Conozco a sus hijos, están en el viejo continente, como dicen, en Europa. Él podría estar en otro lado, pero él también ha decidido, como muchos de ustedes, tomar este reto, tomar ese llamado, y la verdad, pues mi admiración y felicitaciones por lo que ustedes hacen. Y ya para cerrar, Denis, nuevamente viendo esa cámara, yo sé que Dios ha dejado depósitos en su corazón, pero hay muchos que están en ese momento oscuro, en ese día malo. Y menciono esto porque en Efesios, cuando habla de que pues, nos pongamos la armadura de Dios, y empieza a describir que la espada del Espíritu, que el yelmo de la salvación, dice, y habiendo llegado el día malo, estad firme. Lo que nos va a decir esa palabra, Tato, es que el día malo nos va a llegar a todos en algún momento determinado, de alguna manera, no necesariamente igual. Pero muchos están en ese día malo hoy, Denis. ¿Qué le dirías de parte de Dios a cada uno de ellos viéndolos a esa cámara? El Señor en su palabra dice que Él está a la puerta. Él está a la puerta y llama. Solo háblele el corazón. Recuerda que el Señor está así. No solamente en la cruz estuvo así. Él siempre ha estado así con los brazos abiertos esperándote. Solo da el primer paso. Ese cuesta. Pero su palabra dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entonces puedes dar ese paso. Si Él está con esos brazos abiertos, te está esperando a ti. Así como un día me agarró de sus brazos a mí, así te va a agarrar a ti. Solo confía en Él. Ábrele tu corazón y Él va a hacer la obra. Gracias, Denis. Y bueno, así llegamos al final de este episodio. Muy diferente a lo que hemos estado viendo en los últimos episodios. Hemos estado en el proyecto Victoria. Esperamos que haya sido de tu agrado este episodio, conociendo la vida de Denis, uno de los líderes aquí en Proyecto Victoria. Gracias, Denis, nuevamente por compartir parte de su vida con nosotros. Gracias, Luis, por ahí hacer esas preguntas para que todos nos demos cuenta de todo lo que sucede aquí. Así que te invito a que le des suscribirte a este canal, compártelo con tus amigos, síguenos en todas las redes, estamos en TikTok, Instagram y en Facebook compartiendo material de mucho valor que puede edificar la vida de quienes nos ven. Así que te invitamos a que sigas disfrutando de todo el contenido que vamos a seguir dándote a través de este canal, y entendemos hoy que por algo pasan las cosas. Esto fue Por Algo Pacto.